El teléfono sonó a las 22:47 en la suite ejecutiva, y a Diana Sterling se le quebró la voz al intentar pronunciar las palabras que no entendía. Kevin Murphy llevaba 3 minutos limpiando el mismo punto del suelo de mármol, con la fregona congelada a media pasada, escuchando el rápido holandés que inundaba el altavoz. La mujer tras el escritorio de caoba parecía más pequeña de lo que su reputación sugería. Su imperio multimillonario de repente carecía de sentido ante una barrera lingüística que no podía cruzar. Cuando Kevin oyó el nombre de Rick Vanir salir de los labios de la persona que llamaba, sintió un escalofrío en el estómago. Un reconocimiento que sabía a traición y olía a sueños quemados. Dio un paso al frente. Su uniforme de conserje contrastaba marcadamente con el suelo y las ventanas del horizonte de Manhattan, y habló al teléfono con la fluidez de alguien que alguna vez perteneció a un mundo completamente distinto. Diana abrió mucho los ojos. «Espera», dijo ella, extendiendo la mano hacia él. La desesperación sustituyó la autoridad en su voz. «Por favor, no te vayas». Kevin siempre había sido bueno haciéndose invisible. Era una habilidad que había perfeccionado durante los últimos 3 años, recorriendo las plantas ejecutivas de Sterling Hospitality Group como un fantasma con un mono azul marino. La planta 42 era su dominio después de las 10 de la noche, cuando los ejecutivos habían abandonado sus oficinas de cristal. Prefería la soledad, el suave eco de sus pasos contra el mármol, que costaba más por metro cuadrado de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Le daba tiempo para pensar en Mia, dormida en su pequeño apartamento, con sus deberes de matemáticas extendidos sobre la mesa de la cocina como la promesa de un futuro que él estaba decidido a darle. La suite esquinera de Diana Sterling siempre era la última, en parte porque requería más trabajo y en parte porque se había acostumbrado a la serena dignidad del espacio. Su escritorio albergaba 3 fotografías enmarcadas: su difunto padre, Thomas Sterling, el restaurante insignia de la empresa y ella misma en una gala benéfica, sonriendo con la sonrisa practicada de quien ha aprendido a cargar peso solo. Kevin entendía esa sonrisa. Usaba una similar cada mañana al dejar a Mia en el colegio, proyectando una confianza que no siempre sentía. Esta noche se sentía diferente. Diana seguía allí, con el estrés irradiando de sus hombros encorvados mientras miraba la pantalla de su portátil. Kevin había aprendido a interpretar las señales de una crisis corporativa durante sus años de observación invisible. Pero nunca había visto a Diana Sterling con un aspecto tan asustado hasta esta noche. El estridente timbre del teléfono resonó en la oficina como una cuchilla, y Kevin vio cómo el rostro de Diana cambiaba al contestar. Su confianza se desvaneció en el momento en que la voz al otro lado empezó a hablar holandés rápidamente. Las manos de Kevin apretaron el mango de su fregona al reconocer el tono agresivo, la cadencia particular que solo podía pertenecer a una persona, Rick Vanir. El solo nombre transportó a Kevin 8 años atrás, a las cocinas de Ámsterdam llenas de vapor y ambición, a sueños que se habían convertido en cenizas en su boca. Había pasado años intentando olvidar esa voz, como podía pasar del encanto al veneno en un instante. El rostro de Diana palideció al escuchar palabras que claramente no podía comprender. «Lo siento, no entiendo», dijo al teléfono, con la frustración impregnando su compostura profesional. «¿Podría hablar inglés, por favor?» La voz se volvió más agresiva, y Kevin vio algo que nunca antes había presenciado. Diana Sterling, con aspecto de absoluta impotencia. Cuando Kevin oyó a Hendrik mencionar algo sobre destruir su reputación, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Se colocó en el campo de visión de Diana y habló directamente por el altavoz, su holandés fluyendo con la naturalidad de su respiración, a pesar de años de desuso deliberado. «Henrik», dijo, su voz cargada con 8 años de historia disolvió un manipul. El silencio que siguió fue ensordecedor cuando la voz insegura de Hendrik llegó por el altavoz. «Kevin Murphy. Eso es imposible». La línea se cortó, dejándolos solos en un profundo silencio. La mirada de Diana pasó del teléfono al rostro de Kevin, buscando respuestas. «¿Cómo conoces a mi chef ejecutivo?»,
Preguntó con firmeza. ¿Y dónde aprendiste a hablar holandés así? Kevin cambió de postura, plenamente consciente de su uniforme, con la fregona aún aferrada como un escudo contra un pasado que había intentado enterrar desesperadamente. Debería ir a ver cómo está mi hija, dijo Kevin, dando un paso hacia la puerta. Pero la voz de Diana lo detuvo en seco. Ese hombre acaba de amenazar con destruir mi empresa, y claramente sabes algo sobre el que yo desconozco. Llevo 2 años viéndote limpiar estas oficinas, Kevin. Eres cuidadoso, metódico y te fijas en todo. Esta noche, me salvaste de cometer lo que podría haber sido un error catastrófico. Se puso de pie, dominando la sala, a pesar de su pequeña figura. Lo menos que puedes hacer es explicar cómo. El teléfono de Kevin vibró. Un mensaje de la señora Rodríguez, su vecina, que cuidaba a Mía. Está bien, durmiendo profundamente. Llévate a tu tiempo. El mensaje le pareció un permiso. Miró a Diana y vio algo que reconoció. El agotamiento de alguien que lleva demasiado peso solo. Quizás fue ese reconocimiento, o quizás la voz de Hendrik que le devolvía todas las pesadillas que había intentado olvidar. Pero Kevin se encontró caminando de vuelta hacia su escritorio. Rick Vane me destrozó la vida una vez, dijo Kevin en voz baja. Si te amenaza de la misma manera que me amenazó a mí, estás en más problemas de los que crees. Diana señaló la silla frente a su escritorio. Siéntate, Kevin, y empieza desde el principio. Al acomodarse en el costoso cuero, Kevin se sintió como Alicia cayendo por la madriguera del conejo. La última vez que contó esta historia, le había costado todo. Pero al ver la expresión decidida de Diana, se dio cuenta de que esta vez la verdad podría salvar algo. La historia salió a pedazos, como fragmentos de cristal que Kevin llevaba años cargando. Ámsterdam en 2015, donde había sido la estrella en ascenso en el restaurante hermano de Leonard, creando platos que los críticos calificaron de trascendentales. Rick había sido su chef de lujo, con el encanto suficiente para ocultar su mente calculadora bajo su sonrisa. Estaba celoso. Kevin explicó. Tenía 28 años. Recibía ofertas de restaurantes de toda Europa, y Hendrik no soportaba estar en mi sombra. La traición había sido magistral en su simplicidad. Hendrik había documentado sistemáticamente las recetas de Kevin, fotografiado sus técnicas y forjado relaciones con sus proveedores y personal. Cuando estalló la intoxicación alimentaria, Hendrik tenía pruebas que apuntaban directamente al plato estrella de Kevin. 23 personas hospitalizadas, dijo Kevin con voz hueca. El Departamento de Salud encontró ingredientes contaminados en mi área de preparación que Hendrik había plantado, pero no pude probarlo. La investigación fue rápida y brutal. La reputación de Kevin se desmoronó de la noche a la mañana. Le revocaron la visa y se vio obligado a regresar a Nueva York sin nada. Conocí a mi esposa, Rachel, cuando regresé, continuó Kevin, con voz más suave. Era una enfermera a la que no le importaba que lo hubiera perdido todo. Nos casamos, tuvimos a Mía, y por un tiempo pensé que tal vez Ámsterdam era solo el precio que había pagado por encontrar mi verdadera vida. La expresión de Diana se tornó sombría a medida que se desarrollaba la historia. Rachel enfermó de leucemia cuando Mía tenía 2 años. Las facturas médicas acabaron con nuestros ahorros y no pude conseguir trabajo en ningún restaurante decente porque las mentiras de Hendrik me habían perseguido. Así que acepté cualquier trabajo que encontré. Diana se acercó a su ventana y contempló las interminables luces de la ciudad. Rachel murió hace 3 años, añadió Kevin en voz baja. Conservé el trabajo de limpieza porque me permitía estar en casa con Mía por las noches. No era la vida que había planeado, pero me bastaba hasta esta noche. Cuando Diana se giró, su expresión se había endurecido, algo que Kevin reconoció de las revistas de negocios, la de un director ejecutivo preparándose para la guerra. Hendrik ha sido mi chef ejecutivo durante 8 meses, dijo Diana con ira contenida en la voz. Llegó con referencias impecables y una credibilidad europea que nuestros inversores adoran.
Los ingresos de nuestro restaurante insignia aumentaron un 30% desde su llegada. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones. Pero durante el último mes, ha estado exigiendo. La llamada de esta noche fue su ultimátum. Dale lo que quiere o revelará información que podría destruir la reputación de Sterling Hospitality. Kevin sintió el familiar escalofrío del reconocimiento. Está usando la misma estrategia: generar confianza, demostrar su valor y luego aprovechar cualquier secreto que haya descubierto. ¿Qué tipo de información dice tener? Diana regresó a su escritorio y sacó una carpeta manila. Hace 6 meses, tuvimos una infracción menor en uno de nuestros restaurantes. Nada grave, solo un problema de papeleo con nuestra licencia de venta de alcohol. Hendrik, de alguna manera, consiguió copias y amenaza con presentarlo como un patrón de negligencia que podría desencadenar investigaciones en todos nuestros restaurantes. La magnitud del incidente golpeó a Kevin como un golpe físico. No solo está amenazando su reputación, está amenazando todo su modelo de negocio. Una investigación podría derivar en auditorías, revisiones de licencias y desastres de relaciones públicas. Tiene a todo tu imperio como rehén. Diana asintió con gravedad. 23 restaurantes, 400 empleados, sociedades que valen cientos de millones, todos vulnerables a las mentiras de un solo hombre. Tiene que haber pruebas, dijo Kevin, inclinándose hacia adelante. Hendrik es metódico pero arrogante. Guarda trofeos de sus victorias. Si pudiéramos encontrar pruebas de lo que me hizo, podría desacreditar sus amenazas contra ti. La mirada de Diana se agudizó. ¿Qué tipo de pruebas? Kevin recordó Ámsterdam. Fotos, recetas, tal vez grabaciones. Rick lo documentó todo para protegerse, pero esa documentación podría volverse en su contra. Diana ya estaba buscando su teléfono. Tengo recursos que tú no tenías en Ámsterdam. Investigadores privados, contadores forenses, gente especializada en espionaje corporativo. Kevin sintió una chispa de esperanza de justicia atenuada por la preocupación. Diana, necesitas entender en qué te estás metiendo. Si lo perseguimos y fracasamos, no solo dañará la hospitalidad de Sterling. Irá tras cualquiera que se interponga en su camino. El peso de esa verdad se apoderó de ellos. Diana hizo sus cálculos, sopesando los riesgos y las recompensas. Tengo una reunión de la junta mañana por la mañana. Van a preguntar sobre las exigencias de Hendrik y necesito respuestas reales, no solo sospechas. Miró directamente a Kevin. ¿Estás dispuesto a ayudarme a derribarlo? El teléfono de Kevin vibró. Otro mensaje de la señora Rodríguez. Mía preguntó por ti antes de acostarse. Le dije que estabas ayudando a alguien importante. El mensaje le pareció una señal que le recordaba los valores que había intentado inculcar sobre ayudar a los demás y hacer lo correcto. Pensó en Rachel, quien siempre lo había animado a luchar por sus sueños. Sobre todo, pensó en todas las personas a las que Hendrik podría lastimar si nadie lo detenía. Sí, dijo Kevin con voz firme y resuelta. Pero lo hacemos con inteligencia y lo hacemos juntos. Diana sonrió por primera vez esa noche. Empezamos esta noche. Cancelaré la reunión de la junta directiva de mañana y ganaremos tiempo para investigar. Mis abogados pueden entretener a Hendrik una semana, quizá 2. Abrió su portátil y escribió rápidamente. También te estás tomando una excedencia de las tareas de limpieza. Ahora eres el consultor de Sterling Hospitality sobre fraude culinario europeo con pleno acceso a los recursos de la empresa. Kevin sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, pero esta vez el cambio se sintió como una posibilidad en lugar de una catástrofe. ¿Y Mía? No puedo desaparecer en una investigación y dejarla con la duda. Diana hizo una pausa, con la comprensión reflejada en su rostro. Tráela aquí mañana después de la escuela. Sterling tiene una guardería excelente, y creo que es hora de que vea de lo que su padre es realmente capaz. La mañana siguiente trajo la nítida claridad de octubre que hizo que Manhattan pareciera un plató de cine. Kevin apenas había dormido,
pero se sentía más despierto que en años. Durante el desayuno, Mia conversó sobre su excursión mientras Kevin pensaba en cómo explicarle los cambios que se avecinaban en sus vidas. La señora Rodríguez dijo que ayer ayudaste a alguien importante, dijo. Fue como ayudar a alguien enfermo o en apuros. Un poco de ambas cosas, cariño, dijo Kevin, arrodillándose para ayudarla con su mochila. A veces los adultos necesitan ayuda para enfrentarse a los abusadores. La señora a la que ayudé quiere conocerte esta tarde. Los ojos de Mia se abrieron de par en par con entusiasmo. ¿Es realmente importante? ¿Como una princesa o como un presidente?, preguntó Kevin. Importante como una empresaria. Dirige una empresa con muchos restaurantes. La sede de Sterling Hospitality se veía diferente a la luz del día, menos intimidante, más como un monumento a la ambición estadounidense. Diana esperaba con café y documentos tan gruesos que podrían constituir una novela. Yo tampoco dormí mucho, admitió, pero mi insomnio fue productivo. Tengo investigadores trabajando en los antecedentes de Hendrik, contadores revisando sus registros y ciberseguridad examinando su huella digital. ¿Algún resultado preliminar?, preguntó Kevin. La expresión de Diana era sombría al abrir la carpeta. Más de lo esperado. Malas noticias. Henrik van Ir no es su verdadero nombre. Nació como Henrik van der Meer en Bélgica, y usó variaciones de nombres holandeses durante 15 años. Mis investigadores encontraron evidencia de al menos otros 3 incidentes similares al tuyo. Chefs talentosos arruinados repentinamente por misteriosos escándalos, siempre con Henrik cerca para beneficiarse. Kevin sintió rabia mezclada con reivindicación. Después de 8 años preguntándose si merecía su destino, descubrir que formaba parte de un patrón lo validó y lo exasperó. Así que lleva más de una década haciendo esto. ¿Cómo se ha salido con la suya? Diana sacó fotografías que mostraban a Hendrik en varios restaurantes de Europa y América. Es inteligente al elegir objetivos. Jóvenes chefs sin contactos, personas en países extranjeros sin protección legal. Eras perfecto, lo suficientemente talentoso como para que valiera la pena destruirlo, lo suficientemente aislado como para que nadie te creyera. La crueldad sistemática era asombrosa. Kevin estudió las fotos, viéndose a sí mismo más joven en el otro víctimas. ¿Qué pasó con los demás? Diana apretó la mandíbula. 2 abandonaron la industria por completo. Uno se suicidó 18 meses después del fracaso de su restaurante. Otro luchó contra la adicción antes de abrir finalmente un food truck en Portland. El peso de esas vidas arruinadas se apoderó del pecho de Kevin. Con creciente determinación, hay más, continuó Diana, sacando documentos financieros. Ciberseguridad encontró archivos cifrados a los que no deberíamos acceder legalmente, pero muestran que Hendrik ha estado documentando sus manipulaciones, incluyendo planes detallados para apoderarse de Sterling Hospitality una vez que me neutralice. La presión arterial de Kevin subió mientras Diana describía el plan. Llevar a Sterling a la bancarrota mediante escándalos inventados y luego comprar activos a través de empresas fantasma establecidas con dinero robado. No planea destruir tu empresa. Planea robarla por completo, pensó Kevin. ¿Cuánto tardaría eso? La expresión de Diana. Se lo puso serio. 18 meses, quizá 2 años. Sería dueño de una de las cadenas de restaurantes más grandes de Estados Unidos, construida sobre las cenizas de negocios que destruyó sistemáticamente. La idea era casi insoportable, pero cristalizó la determinación de Kevin. ¿Cuál es nuestro plazo?, preguntó Kevin. ¿Cuánto tardará en darse cuenta de que estamos investigando? Diana miró su teléfono, que vibraba. Mis abogados ganaron quizá una semana solicitando documentación, pero Hendrik no es tonto. Descubrirá lo que estamos haciendo. Necesitamos pruebas concretas rápido. Kevin pensó en años de observar a la gente desde la sombra, aprendiendo a interpretar las situaciones antes de que se convirtieran en crisis. Tengo una idea, dijo Kevin lentamente. La debilidad de Hendrik siempre ha sido su ego.
No puede resistirse a presumir de sus victorias. Si pudiéramos conseguir que confesara ante Ámsterdam, grabarlo admitiendo su patrón de fraude, destruiríamos su credibilidad y probablemente lo llevaríamos a la cárcel. Diana arqueó las cejas con interés. ¿Qué tenías en mente? Kevin sacó su teléfono y buscó un número que nunca había borrado. Voy a llamarlo de nuevo. Concertaremos una reunión. Esta vez estaremos preparados. El plan que desarrollaron era arriesgado y complicado, y dependía de la capacidad de Kevin para manipular al hombre que le había destruido la vida. Diana organizaría el equipo de vigilancia y los observadores legales mientras Kevin le tendía una trampa a Hendrich. La clave es hacerle creer que es uno. Kevin explicó, si puedo apelar a su ego y a su codicia simultáneamente, podría revelar lo suficiente como para ahorcarse. Cuando Mia llegó esa tarde, Diana se aseguró de darle la bienvenida personalmente. Yo también estaba nerviosa por conocer al jefe de tu padre, le dijo Diana. Pero resulta que es bastante bueno en su trabajo. Mia observó a Diana con franca curiosidad, claramente impresionada por el lujo, pero más interesada en la mujer misma. Papá dice que ayudas a las personas que sufren acoso. ¿Eres como un superhéroe en los negocios?, preguntó Diana riendo con sinceridad. Más como un detective. Tu papá me está ayudando a resolver un misterio importante sobre alguien que no había estado diciendo la verdad. La presencia de su hija en la oficina de Diana le pareció surrealista, como si dos mundos separados colisionaran. Pero al verlos interactuar, Kevin se dio cuenta de que los límites entre esos mundos habían sido más artificiales de lo que creía. La llamada a Hendrich tuvo lugar a la mañana siguiente exactamente a las 9, con Diana escuchando en una línea segura y un equipo de grabación capturando cada palabra. Cuando la voz familiar de Hendrik respondió, Kevin se sintió transportado de vuelta a Ámsterdam. Kevin Murphy, dijo Hendrik, divertido. Pensé que estabas muerto o completamente destrozado. Qué deliciosamente inesperado descubrir que trabajas como conserje para la mujer que estoy a punto de destruir. Kevin se obligó a sonar derrotado, desesperado. Necesito verte, Hendrik. Hay cosas que debemos discutir. La risa de Hendrik fue fría. El gran Kevin Murphy arrastrándose de vuelta para pedir sobras. Dime, ¿qué crees que tienes para ofrecerme? Kevin pronunció las palabras que habían experto. Información sobre las operaciones de Diana Sterling que no se puede obtener de otra manera. Llevo 2 años limpiando sus oficinas. He visto documentos, he escuchado conversaciones. El silencio se prolongó antes de que el tono de Hendrik cambiara a un interés genuino. Continúe. Kevin propuso reunirse en el restaurante Sterling Plaza la noche siguiente. Hendrik accedió con arrogancia despreocupada y luego lanzó una amenaza escalofriante. No me decepciones, Kevin. Odiaría destruir la poca vida que has logrado reconstruir para ti y tu hermosa hija. La amenaza contra Mia le heló la sangre a Kevin, pero Diana ya estaba coordinando la seguridad. Él sabe de Mia, dijo Kevin. Si esto sale mal, no vendrá a por nosotros. La expresión de Diana se endureció con una furia fría. Entonces nos aseguraremos de que no salga mal. Pondré seguridad a Mia inmediatamente y estará bajo custodia protectora hasta que esto se resuelva. Rich cometió un error al amenazar a niño. Eso garantizaba que usaría todos los recursos para destruirlo por completo. La noche siguiente, Kevin llegó temprano a Sterling Plaza, aprovechando su familiaridad con las operaciones de la empresa para colocar el equipo de vigilancia. La ironía de enfrentarse a Hendrik en un restaurante no se le escapó. La comida había sido el centro tanto de sus mayores sueños como de su peor pesadilla. Hendrik llegó puntual, sin cambios excepto por los hilos plateados en el pelo y las nuevas líneas que denotaban años perfeccionando habilidades depredadoras. Kevin Murphy, dijo Hendrik, acomodándose con placer teatral. Te ves mayor, más cansado, exactamente tan roto como esperaba. Tengo curiosidad por saber qué desesperación te ha llevado a buscarme. Kevin se había preparado cuidadosamente,
pero sentarse frente a su destructor requería cada gramo de autocontrol. La grabadora se sentía como un salvavidas, prometiendo que esta vez se capturaría la verdad. «Ganaste», dijo Kevin, dejando que la derrota teñiera su voz. «Destruiste todo lo que había trabajado para construir. He pasado 8 años limpiando oficinas e intentando olvidar lo que tenía ganas de crear algo hermoso. ¡Qué lástima! Pero aprendí a escuchar, a observar, a hacerme invisible donde ocurren conversaciones importantes». Hendrik se recostó, disfrutando de la aparente rendición de Kevin mientras evaluaba el valor potencial de la información. Kevin le entregó la inteligencia inventada que el equipo de Diana había preparado, mezclando información corporativa real con escándalos ficticios diseñados para hacerle creer a Hendrik que estaba ganando munición. Con cada revelación, Rick se animaba más dispuesto a compartir detalles sobre sus propias operaciones. «Siempre fuiste más listo de lo que aparentabas», dijo Rich, levantando su copa de vino con sarcasmo. «Casi me arrepiento de haberte destruido en Ámsterdam. Podríamos haber sido socios». La crueldad despreocupada avivó la rabia contenida de Kevin, pero se obligó a actuar como un hombre destrozado, buscando migajas. «¿Socios?», preguntó, dejando que la esperanza se apoderara de su voz. Hendrik se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de anticipación. «Voy a ser dueño de Sterling Hospitality dentro de 18 meses, Kevin. No a dirigirla. Asúmelo sin reservas. Diana Sterling lo perderá todo igual que tú, solo que su caída será desde una altura mayor». La grabadora capturó cada palabra mientras Hendrik describía su plan con orgullo y detalle, creyendo que hablaba con un compañero sociópata y no con su víctima. «Lo bueno de esto», continuó Hendrik, «es que Diana se destruirá a sí misma intentando luchar contra acusaciones que tienen la justa dosis de verdad y mentiras para ser creíbles. Al igual que tú en Ámsterdam, Kevin sintió que había llegado el momento de la parte más peligrosa. Ámsterdam fue magistral, como orquestaste mi caída. Nunca entendí cómo gestionaste los detalles, cómo metiste ingredientes contaminados en mi área de preparación sin que nadie lo viera». La sonrisa de Hendrik se ensanchó con genuino placer ante la aparente admiración de Kevin. «Paciencia y planificación, Kevin. Pasé meses documentando tus rutinas, recetas, relaciones. Cuando finalmente me moví, cada pieza estaba en su lugar. El marisco contaminado fue casi demasiado fácil. Reemplazar los ingredientes frescos por ingredientes deliberadamente estropeados, asegurándose de que los inspectores sanitarios los encontraran en el momento justo». Rich dio un sorbo a su vino, saboreando tanto el alcohol como el recuerdo. 23 personas hospitalizadas. Kevin dijo en voz baja. Rich se encogió de hombros con una indiferencia escalofriante. «Daños colaterales. Nadie murió, y su sufrimiento sirvió a un propósito mayor: eliminar un obstáculo para mi progreso. Desde entonces, he perfeccionado la técnica». El chef de Barcelona solo sufrió 12 casos antes de que su reputación quedara destruida. Praga exigía facturas falsificadas y pruebas de evasión fiscal, pero los resultados fueron igualmente satisfactorios. La conversación informal sobre arruinar vidas para progresar le revolvió el estómago a Kevin, pero también lo llenó de una enorme satisfacción. Cada palabra se reservaba para los procedimientos legales que finalmente traerían justicia. «¿Y Diana Sterling?», preguntó Kevin, «¿cómo manejará su destrucción?». La expresión de Hendrik se volvió calculadora. «Diana es diferente a los objetivos anteriores. Tiene recursos, conexiones, la capacidad de defenderse, pero también tiene más que perder. Y cometió el error de preocuparse por sus empleados, su reputación y el legado de su padre. Usaré esa compasión en su contra de la misma manera que usé tu integridad artística en Ámsterdam. Cuanto mayor sea su virtud, más vulnerables se vuelven». Kevin mantuvo su actuación como la víctima derrotada. «Has pensado en todo, pero ¿qué pasa cuando posees una hospitalidad impecable? ¿No sospechará la gente?». Rich rió con confianza, pensando en alguien que nunca ha rendido cuentas.
La gente ve lo que quiere ver. Verán a un talentoso chef europeo que construyó un imperio con habilidad y determinación. Las víctimas que destruí serán notas al pie olvidadas. La historia la escriben los vencedores, y pretendo ser el único vencedor en pie. En lugar de estrangularlo, Kevin pronunció la frase que pondría fin al reinado de Hendrik. Al depredador más exitoso que he conocido, y a la grabadora que ha estado grabando cada palabra de tu confesión durante los últimos 45 minutos. El rostro de Hendrik palideció al comprenderlo, y su copa de vino se le congeló a medio camino de los labios. El elegante ambiente del restaurante se hizo añicos cuando llegó el equipo de seguridad de Diana y agentes federales emergieron de las mesas contiguas. Hendrik Bane, estás arrestado por fraude, extorsión, crimen organizado y conspiración en múltiples jurisdicciones. La sorpresa de Hendrik dio paso a la furia cuando las esposas le rodearon las muñecas, y su compostura se desmoronó en una furia depredadora. Esto es imposible, gruñó Hendrik. Kevin Murphy es un don nadie, un conserje destrozado y sin credibilidad. Pero Diana apareció con fría satisfacción. De hecho, creerán tu confesión grabada, junto con el testimonio de otras víctimas y la evidencia documental que mis investigadores han reunido. Kevin vio cómo se llevaban a Hendrik y sintió emociones complejas. Vindicación, alivio, cierre y algo que podría haber sido perdón. Las semanas posteriores al arresto de Hendrik transcurrieron entre procedimientos legales y graduales. Adaptación a una realidad inimaginable. La confesión de Hendrik se convirtió en la piedra angular de un caso federal que expuso un fraude culinario que abarcó varios países y decenas de carreras destruidas. Kevin se encontró testificando, hablando con la fiscalía y ayudando a otras víctimas a encontrar su voz tras años de vergüenza. El proceso fue agotador, pero sanador. Cada día lo acercaba más a recuperar su identidad robada. Cuando Mia regresó de la custodia protectora, estaba llena de preguntas sobre por qué sus vidas se habían complicado. A Kevin le costó explicarlo en términos que un niño de 6 años pudiera entender. Finalmente, se conformó con la simple verdad de que a veces los adultos tenían que enfrentarse a los acosadores. ¿Ganaste, papá?, preguntó mientras caminaban entre los colores de octubre de Central Park. Sí, cariño, ganamos, respondió Kevin, sorprendido de lo bien que le sentaban las palabras. ¿Ahora ese hombre malo ya no puede hacerle daño a nadie más?, preguntó Mia, la pregunta que él había estado temiendo. ¿Significa esto que ya no tienes que limpiar oficinas? ¿Puedes volver a cocinar? Kevin se arrodilló para mirarla a los ojos, viendo la curiosidad de Rachel reflejada en la expresión seria de Mia. ¿Te gustaría?, preguntó con cuidado. Si papá volviera a cocinar, significaría horarios diferentes, tal vez menos tiempo en casa por las tardes, pero también la oportunidad de hacer un trabajo que me haga feliz de maneras que había olvidado que eran posibles. Mia lo consideró seriamente. Mamá siempre decía que se cocina mejor cuando se es feliz, y Diana dice que los adultos felices son mejores cuidando niños, así que creo que deberías cocinar si te hace feliz. Diana le había ofrecido a Kevin la supervisión de las nuevas operaciones culinarias de Sterling, desarrollando una cadena de restaurantes informales centrada en ingredientes locales y menús elaborados por chefs. Necesito a alguien que entienda tanto el lado creativo como el comercial. Ella le había dicho, alguien en quien confío para mantener los estándares mientras desarrollo nuevos conceptos. El puesto incluye equidad, beneficios integrales y un horario flexible que se adapta a tus prioridades como padre. La oferta representaba todo lo que Kevin había perdido y más de lo que se había atrevido a esperar recuperar. Pero aceptar significaba volver a la vida pública, arriesgar su estabilidad, confiar en que esa difícil felicidad no se vería destruida por una catástrofe imprevista. La decisión se decidió tras una conversación con Mia mientras hacían panqueques en la pequeña cocina de su reina. Papá, ¿estás triste porque ya no puedes hacer comida sofisticada?, preguntó, midiendo los ingredientes con gran concentración. Kevin consideró su respuesta detenidamente. Estuve triste durante mucho tiempo, admitió.
Me encantaba cocinar comida sofisticada, y cuando ya no podía, sentí que había perdido una parte de mí mismo. Pero entonces llegaste tú y mamá enfermó. Y aprendí que cuidar a las personas que amas es más importante que cualquier trabajo. El trabajo de limpieza me permitía estar en casa todas las noches, ayudar con las tareas, leer cuentos antes de dormir. Eso valía más que cualquier restaurante elegante. Mía asintió pensativa y luego hizo la pregunta, yendo al grano. Pero ¿y si pudieras hacer ambas cosas? ¿Y si pudieras preparar comida elegante y cuidarme? Kevin sintió un nudo en la garganta ante la sabiduría de su hija. Sería increíble, ¿verdad? Mía sonrió con la confianza de alguien que nunca había aprendido a dudar de que los problemas se pudieran resolver con determinación y amor. Diana dijo que sí. Mía respondió con naturalidad, dándole la vuelta al panqueque con cuidado. Dijo que las buenas empresas ayudan a los padres a cuidar de sus hijos y que eres demasiado inteligente para dejar que el trabajo sea más importante que la familia. Creo que Diana es bastante inteligente, así que tal vez deberías escucharla. Kevin observó a su hija preparar los panqueques con pulso firme, dándose cuenta de que había heredado más que la inteligencia y la compasión de Rachel. Había desarrollado su propia sabiduría sobre lo que más importaba. La conversación con Diana tuvo lugar una fresca mañana de noviembre. Manhattan se extendía abajo como una promesa de posibilidades. Tengo condiciones, dijo Kevin sin preámbulos, y Diana sonrió expectante. Dime qué necesitas. Kevin sacó su lista preparada. Horario flexible que prioriza las necesidades de Mía. Nada de reuniones nocturnas que interfieran con las actividades escolares o la hora de acostarse. Una oficina privada donde pueda hacer la tarea cuando sea necesario. Y la aprobación final de cualquier publicidad que afecte la privacidad de nuestra familia. Diana escuchó con gran atención antes de asentir. Hecho. Pero yo tengo una condición. Kevin arqueó las cejas. Quiero ser más que solo tu jefe. Esta relación, esta confianza que hemos desarrollado, es valiosa más allá de las relaciones comerciales. Quiero que seamos amigos. Amigos de verdad que se apoyen mutuamente en los desafíos y celebren los éxitos. No he tenido muchos de esos, y no quiero perder lo que hemos encontrado. Me gustaría eso también, dijo Kevin, estrechándole la mano para sellar tanto el acuerdo comercial como el compromiso personal. Pero ser amigo mío conlleva responsabilidades adicionales. Asistirás a las obras de teatro de la escuela de Mía, a sus fiestas de cumpleaños y a otros eventos importantes. También tendrás que completar misiones detalladas. Misiones sobre tu vida personal, tus comidas favoritas y tu historial de películas de Disney. Mía se toma muy en serio el control de calidad de mis relaciones. Diana rió con genuina alegría, y Kevin se dio cuenta de que su relación había evolucionado hacia algo que ninguno esperaba, pero que ambos valoraban. Creo que puedo con esos requisitos. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba lo suficiente como para someterme a evaluaciones de control de calidad. Esta confesión reveló el aislamiento personal de Diana, pero reforzó la sensación de Kevin de que aceptar su oferta era lo correcto para ambos. 6 meses después, Kevin estaba en la cocina del restaurante más nuevo de Sterling Hospitality, observando el servicio de cena con la satisfacción de quien finalmente había encontrado el camino a casa. El restaurante había sido su visión desde el concepto hasta su finalización. Ingredientes locales, menús de temporada, diseño de cocina abierta, permitiendo a los comensales apreciar el arte y la precisión en cada plato. Las críticas fueron espectaculares. Las reservas se mantuvieron completas durante meses, y Kevin se sintió profundamente satisfecho por un trabajo atractivo que servía tanto a la creatividad como a la finalidad. Mía estaba en su mesa habitual de la esquina, haciendo sus deberes, mientras vigilaba la actividad de la cocina, que se había vuelto tan familiar como su apartamento. Se había adaptado a su nueva vida con una resiliencia asombrosa, haciendo amistad con el personal del restaurante y desarrollando opiniones sofisticadas sobre la presentación de la comida y el servicio al cliente. Papá, llamó durante un breve descanso.
La mesa 7 quiere que su cena de aniversario sea aún más especial. Llevan 43 años casados. Kevin sonrió y comenzó a preparar un postre fuera de serie. Soule de chocolate con decoración de pan de oro que había aprendido en Ámsterdam, pero que no había intentado en 8 años. Sus manos se movían con memoria muscular y precisión, creando algo hermoso con habilidad, paciencia y amor. Mientras trabajaba, Kevin pensó en el viaje que lo había traído a este momento. Destrucción y exorcismo, años de supervivencia invisible, una alianza inesperada con Diana que le dio la oportunidad de recuperar sus sueños sin sacrificar lo que más importaba. Diana apareció en su pase de cocina mientras Kevin terminaba de emplatar. Su atuendo de oficina fue reemplazado por ropa informal que usaba cuando cenaba como amiga en lugar de como dueña. Mia me habló de la pareja que celebraba el aniversario, dijo, admirando su presentación artística. Ese es precisamente el gesto que hará de este lugar una leyenda. Kevin le entregó el plato, observándola mientras lo llevaba personalmente a la mesa 7, con el rostro radiante de genuino placer por participar en la celebración de alguien más. La velada terminó con ritmos familiares. Kevin se había perdido más de lo que creía. La disminución gradual de los pedidos, la limpieza minuciosa de las estaciones, el momento en que se fue el último cliente y la transformación del restaurante de escenario a espacio de trabajo donde la creatividad podía florecer. Mia se había quedado dormida en su reservado, con la tarea terminada y la cabeza apoyada en la chaqueta de Diana. Kevin levantó a su hija con cuidado, maravillándose de lo ligera que se sentía y de la confianza que depositaba en él. Gracias, le dijo a Diana mientras se preparaban para irse, palabras con un peso que trascendía la cortesía. Gracias por creer en mí cuando yo había dejado de creer en mí misma. Por darme la oportunidad de ser un buen padre y un profesional pleno, por mostrarle a Mia lo que las mujeres fuertes e inteligentes pueden lograr cuando se niegan a dejar que los obstáculos les impongan limitaciones. La sonrisa de Diana era tierna, llena de cariño y satisfacción. Gracias por recordarme que el éxito no significa nada sin gente con quien compartirlo, respondió Diana. Y por dejarme formar parte de la historia de tu familia. Nunca supe cuánto me perdía hasta que encontré lo que tenemos juntos. Kevin sintió la verdad resonar junto con la gratitud por los eventos improbables que habían transformado su vida de una supervivencia tranquila a una felicidad genuina. Mientras bajaban en el ascensor, Kevin reflexionó sobre el camino recorrido desde aquella noche en que una llamada telefónica de Dutch rompió su invisibilidad cuidadosamente construida. Hendrik cumplía 15 años de prisión federal. Sus víctimas habían encontrado justicia y Kevin había recuperado no solo su carrera, sino también su autoestima y su potencial. Y lo más importante, Mia prosperaba en su nueva vida, rodeada de personas que valoraban tanto el talento de su padre como la felicidad de su familia. Papá, dijo Mia adormilada mientras Kevin la arropaba en su nueva casa de piedra rojiza de Brooklyn. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? Kevin le alisó el pelo hacia atrás, pensando en Rachel y los valores que le había inculcado durante su breve etapa como esposa y madre. Creo que se sorprendería de lo valiente que era. Y qué inteligente y amable te has vuelto, dijo con sinceridad. Y creo que estaría feliz de que encontráramos a Diana y aprendiéramos que las familias pueden crecer de maneras inesperadas. Mia asintió con satisfacción, dejándose llevar por el sueño con la seguridad de alguien que nunca dudó de ser amado y protegido. ¿Harás panqueques mañana? ¿De esos sofisticados con frutos rojos y crema? Kevin prometió que lo haría, ya planeando el desayuno, combinando habilidad técnica con una simple súplica. Seguro de hacer feliz a su hija. Al cerrar la puerta, Kevin sintió una profunda satisfacción al saber que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Algunas historias comienzan con pérdida y traición, con sueños postergados e identidades sepultadas bajo el peso de la supervivencia. Pero las mejores historias se niegan a terminar en derrota, encontrando maneras de transformar el dolor en propósito y los obstáculos en oportunidades para una gracia inesperada. De pie en el pasillo de Brooklyn,
Escuchando la respiración tranquila de Mia y pensando en los planes para el mañana, Kevin Murphy sonrió con la silenciosa satisfacción de quien finalmente había aprendido que la redención siempre era posible, que las segundas oportunidades podían conducir a mejores resultados que los primeros intentos, y que el ingrediente más importante en cualquier receta para la felicidad era la valentía de permanecer abierto al amor en todas sus sorprendentes formas.